Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melanie Alvarado. Esta es la semana 13, lectura 1, la cual se titula El séptimo mandamiento. Se divide también en destino universal y la propiedad privada de los bienes, en el respeto a las personas y sus bienes, y la doctrina social de la Iglesia. Aquí básicamente las tres ideas principales de toda esta lectura pues es primero de lo que nos habla este séptimo mandamiento, nos explica básicamente lo que trata, lo que no se debe de hacer, lo que se debe, o sea, el cómo se debe de tomar este mandamiento, de obedecer. Después se habla un poco más de la visión por parte de la Iglesia y bueno, ya por último, ya habla un poco más del desarrollo del hombre en su integridad y más hacia esta parte del ser humano, ¿no? Y bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención fue que en una parte se menciona que pues existe la teoría que hace de lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica, y esto pues es moralmente inaceptable, pero para mí pues creo que al final del día toda actividad económica tiene fines de lucro y pues si no, no podríamos funcionar porque pues nuestro mundo funciona alrededor del dinero, ¿no? Creo que al final del día, y a mí me gustaría entender esto como no ir más allá de esto, o sea, sí puede haber un lucro, pero no por eso una persona, pues, por ejemplo, tiene que ser usurera, tiene que aprovecharse como de lo que la gente necesita. Por ejemplo, ahorita que en Acapulco, pues, muchas cosas están subiendo de precio porque, pues, precisamente la gente necesita dinero para poder comer y poder comprar comida y pues eso también, pues, no es justo, ¿no? Creo que al final del día todos tenemos que ser conscientes de que se tiene que mantener un orden social. Y bueno, ya entrando al tema, bueno, al resumen de esta lectura, pues empezamos a hablar del séptimo mandamiento, que pues es no robarás. Y pues básicamente aquí prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Y pues también la vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna de los bienes de este mundo. Y bueno, empezamos hablando de que al comienzo Dios confinó la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviéramos cuidado de ellos y los domináramos mediante nuestro trabajo y nos beneficiáramos de nuestros frutos. Pues, y por eso es que la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a nuestra vida y, bueno, toda apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas. Esto debe de hacer posible que se viva en una solidaridad natural entre los hombres. También se menciona que una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos entre personas físicas y morales. Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa, que regula los intercambios entre las personas en el respecto exacto de sus derechos. Básicamente, la justicia conmutativa obliga a que se salvaguarden los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de las obligaciones. Precisamente la justicia conmutativa se distingue de la legal porque se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad. Básicamente que se tengan como iguales obligaciones en el tema de los contratos, ¿no? Aquí un punto muy importante que se menciona es que los juegos de azar o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia, pero sí son moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender a sus necesidades o a los demás, es decir, cuando pasan más allá de los juegos, o sea, que la persona involucra muchísimo más que o sea, solo dinero, sino que ya empieza a involucrar como, no sé, escrituras, dinero que está destinado para la educación, para la comida, cosas así. Y pues también es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la violencia a la condición de objeto de consumo o una fuente de beneficio. Ahora,
En cuanto al respeto a la integridad de la creación, se habla de los animales, las plantas y los seres inanimados, que pues también están destinados al bien común de la persona y pues también tiene exigencias morales. Los animales también al final del día pues son criaturas de Dios y pues nosotros les debemos aprecio. Es decir, sí los podemos usar para servirnos nosotros, pero también no los podemos hacer sufrir o sacrificar las necesidades de sus vidas, porque pues es indigno hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, en cuanto a la visión de la iglesia pues se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. La doctrina social de la iglesia, que se desarrolló en el siglo XIX, pues básicamente la nueva estructura de todo este siglo era para la producción de bienes de consumo y también tenían una nueva concepción de la sociedad, del Estado y la autoridad y sus nuevas formas de trabajo. Y pues básicamente aquí menciona que tiene, o sea, es un valor permanente el que tiene la enseñanza de la iglesia para que tenga este sentido verdadero la tradición, ¿no? Y pues justo, esta enseñanza social contiene la doctrina que se articula a medida de que la iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia en conjunto con la palabra y pues resulta más aceptable esta enseñanza para los hombres. Y por último me gustaría finalizar con la idea de que el valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. Muchas gracias.